Buenas, mi nombre es Luqui, la estudiante del doctorado en educación de la UPEL, y a continuación comparto mediante esta presentación los avances de mi proyecto de investigación, el cual se encuentra titulado Teorizaciones sobre el uso de las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento como estrategia pedagógica para fortalecer los procesos de aprendizaje en instituciones educativas públicas del municipio de San Marcos, Sucre. Este estudio surge debido a que en la actualidad se ha gestionado el denominado tránsito de las TIC a las TAC, en donde estos recursos median los procesos de adquisición, comprensión y transferencia del conocimiento, es decir, tienen un uso más formativo y pedagógico dentro de los procesos de aprendizaje. Sin embargo, existe una carencia en cuanto a la fundamentación teórica de estos recursos como estrategia pedagógica. Aunque se han incrementado estudios investigativos al respecto, prevalece en estos el enfoque TIC en su aplicación en la educación, convirtiéndose en una debilidad para los procesos de aprendizaje. De allí la necesidad de generar el sustento teórico que persigue la realización de este estudio. Dentro de los interrogantes que surgen en este estudio investigativo tenemos cuáles son esos elementos que integran la construcción de una estrategia pedagógica basada en la STAT, qué significados y sentidos emergentes ofrece un modelo de estrategia pedagógico basado en estos recursos y cómo contribuye a fortalecer los procesos de aprendizaje, qué elementos epistemológicos fundamentan el uso de las TAC en el aprendizaje. Tomando en cuenta los anteriores interrogantes, los propósitos de este estudio son generar teorizaciones que contribuyan a comprender el uso de las TAC como estrategia pedagógica para fortalecer los aprendizajes. Para el logro de este propósito se plantean unos propósitos específicos que son interpretar la concepción del uso de las TAC que tienen los diversos miembros de la comunidad educativa participante, analizar los elementos que integran la construcción de una estrategia pedagógica basada en ellos, establecer los significados y sentidos emergentes que orientan la estrategia pedagógica basada en las TAC y cómo contribuyen al fortalecimiento de los aprendizajes, entretejer esos elementos epistemológicos, ontológicos, axiológicos que derivan de las voces de los participantes y por último construir a partir de los hallazgos un cuerpo de reflexiones teóricas sobre el uso de las TAC como estrategia pedagógica. En cuanto al aspecto metodológico, es una investigación de campo que se realiza desde el paradigma interpretativo, que según Ricoy pues, se basa en los significados que manifiestan los actores que participan del estudio. Desde su dimensión axiológica se caracteriza por ser meritoria, auténtica, con credibilidad, honestidad, respeto, originalidad, autonomía y libertad. A nivel epistemológico, el conocimiento surge de la experiencia vivida por los actores. El investigador es un asesor que propicia la autorreflexión y la teoría emerge precisamente de esa reflexión. En lo ontológico se describe cómo ha sido ese tránsito de las TIC a las TAC, cuál ha sido el papel del docente, del estudiante, por qué se ha dado esa carencia de fundamentación pedagógica en el uso de estos recursos. En lo teológico se resalta la pertinencia social, teórica y académica que tiene el estudio. La investigación se desarrolla mediante el enfoque cualitativo, es decir, que se hace una descripción, comprensión e interpretación del fenómeno a través de las percepciones y los significados producidos por las experiencias de los participantes, tal como lo plantea Hernández y otros autores. También se aborda desde el método fenomenológico hermenéutico según Gadamer, que es un método que implica establecer relaciones interpretativas entre el hablante y el oyente, o sea, entre el investigador y los participantes, para llegar en profundidad a comprender el fenómeno investigado. En cuanto a las técnicas para recolección de datos, se emplea la entrevista en profundidad, la cual es flexible, dinámica, la revisión documental, que va a permitir obtener información valiosa que puede ayudar a entender el fenómeno y a comprenderlo mejor. En cuanto al grupo de participantes, incluyen 3 instituciones educativas públicas del sector urbano del municipio de San Marcos, Sucre. Participarán 4 docentes, un directivo docente y 2 estudiantes. En cuanto a los instrumentos para la recolección de la información, se utiliza el guión de la entrevista, documentos institucionales como el PEI, planes de clases, fichas bibliográficas y presentación de resumen de los textos. La operacionalización del evento se dará de la siguiente manera: se hará una fase preparatoria donde se define la situación problema,
Es una fase de reflexión sobre el tema a tratar, las razones por las cuales se eligió, el ambiente en el que se da, las preguntas de investigación, la revisión de la literatura para formar el marco teórico. Luego viene una fase de trabajo de campo donde se hace la inmersión inicial, se seleccionan los informantes, en este caso se toma una muestra típica ideal, se recolectan los datos mediante la entrevista en profundidad, se hacen las primeras descripciones basadas en la entrevista y en la revisión documental. Luego se desarrolla la fase analítica, donde se aplican las etapas del círculo hermenéutico, y la fase informativa, donde se hace la difusión de hallazgos en primer lugar a los participantes y que estos pues expresen su opinión al respecto. En cuanto al procedimiento, pues se emplea la aplicación del círculo hermenéutico. Para ello se realiza en primera instancia un análisis formal o interpretación de primer orden, donde se muestra el horizonte del autor de los textos, se detectan esas unidades de sentido que se extraen de las entrevistas, luego se da la fusión de horizontes del autor de los textos y del investigador. En esta fusión de horizontes se aplica un análisis semántico y sociocultural, es decir, una interpretación de segundo orden, donde se develan esas diferentes ideas, se enriquece la interpretación y por último se plantean los interrogantes de los hallazgos encontrados y que dan pie a otras investigaciones. Muchas gracias.